Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo coloquio de la Federación Espírita Española, programado con todo el cariño por la Comisión de Formación con el auxilio técnico de la Comisión de Medios. La educación que proporciona la vida en el hogar es la base de la felicidad de nuestros hijos. Tenemos que poner atención en la formación de su carácter, siendo conscientes de que lo haremos principalmente a través de nuestros ejemplos. Ejemplo de trabajo, ejemplo de estudio, ejemplo de honradez, de dignidad, desde nuestro más sincero amor. Disciplinando y corrigiendo, pues los niños son las semillas, el futuro del mundo, y nos compete a nosotros este trabajo importante de educación moral para que puedan germinar adecuadamente. No fue casual que la espiritualidad mayor eligiera precisamente a un educador para la codificación del espiritismo. Y en esta noche tan especial vamos a debatir bajo esta égida sobre la educación espírita de los niños en el hogar. Lo haremos en compañía de dos personas muy especiales con un gran corazón, a los que vamos a presentar y saludar antes del comienzo del coloquio. Nos acompañará Valle García, que es la presidenta de la Federación Espírita Española, miembro de la Comisión de Infancia, Juventud y Familia y presidenta del Centro Espírita León Denis de Madrid. Muy buenas noches, querida Valle. Buenas noches a todos y muchas gracias por haberme invitado a participar en este coloquio. Muchas gracias. Gracias a ti, Valle. Y tendremos el privilegio de contar también con Pedro Javier Cabrera, que es maestro de educación especial desde hace 25 años. Trabaja con niños, es además cantautor de canciones infantiles y colabora con la Comisión de Infancia y Juventud de la Federación Espírita Española. Muy buenas noches, amigo Pedro. Muchísimas gracias por invitarme esta noche. Espero que mi experiencia trabajando todos los días de mi vida con los niños pues pueda servir de ayuda y que también me ayude a mí para seguir estando con ellos con alegría y con entusiasmo, que es lo que se merecen. Pues muchísimas gracias, Pedro. Encantadísimos de teneros aquí a los dos en esta noche, que seguro que va a ser una noche muy especial. Damos paso a nuestros queridos compañeros Rosa y Miguel, que serán los encargados de la conducción de este coloquio. Así que pasamos la palabra a nuestra querida Rosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a comenzar con las preguntas. Recordad que podéis hacerlas por el chat y las recibiremos los compañeros de formación. Bueno, vamos a empezar el coloquio pidiendo a Valle si puede definir en líneas generales en qué consiste la educación espírita en el hogar. Bueno, en líneas generales, es decir que la educación es la esencia misma de la doctrina espírita. La educación del espíritu es esa base, esa propuesta que nos trae la doctrina espírita y que el codificador Allan Kardec, precisamente por ser un pedagogo, comprendió desde el principio. Por lo tanto, tiene un carácter eminentemente pedagógico. La propuesta es la educación del espíritu a través de la adquisición de valores morales, de los valores universales, de los valores que nos trae, ¿no?, el propio Evangelio de Jesús, la propia enseñanza del Maestro Jesús. Esta es la propuesta que nos trae el espiritismo. Dispone además la doctrina espírita de vigorosos recursos de todo tipo para iluminar ese proceso educativo con una filosofía que transciende el inmediatismo, los límites,
y que atiende sobre todo a la necesidad de impulsar, que tenemos todos de impulsar nuestro progreso espiritual. Nos dice el espiritismo, ¿no? Que esa obra de educación es preparar al ser humano para enfrentar todos los momentos y adversidades de la vida, atendiendo a los postulados del Evangelio. Por lo tanto, la necesidad de que esa primera enseñanza, esa primera propuesta venga del hogar es muy interesante, porque sabemos que es en el propio hogar donde el espíritu ingresa para enfrentar sus propias luchas, para aprender a enfrentar sus obstáculos, a enfrentarse consigo mismo. Es en el hogar donde va a adquirir primeramente las nociones de responsabilidad, las nociones de tolerancia, de respeto, de amor al prójimo. Por lo tanto, que son las nociones básicas, esos valores fundamentales, universales, que trae la propuesta de la doctrina espírita. Esa sería la base. Que con toda esta enseñanza que nos trae el espiritismo, el educador se eduque para a su vez poder educar. Que los padres, los responsables, los educadores tengan como primer objetivo educarse ellos para poder trasladar, no de palabra, sino con vivencias, con hechos, con el ejemplo, esas enseñanzas al seno de la familia, al seno del hogar. Muchas gracias, Valle. Muchísimas gracias. Pedro Javier, estamos seguros que desde tu experiencia como educador y espírita puedes complementar también a esta pregunta. ¿Cómo definirías tú esta educación espírita en el hogar? Bueno, pues a mí me parece interesante resaltar que la educación se produce por ambas partes, porque ellos, los niños, también son nuestros maestros, porque las relaciones familiares siempre, de igual modo, aprenden los hijos de los padres y los padres de los hijos, en una simbiosis maravillosa, donde recuerdo que hay una expresión que decía María Domingo Soler, que decía: ay, si la juventud supiera lo que los mayores saben. Trabajemos juntos, porque los niños, de alguna manera, también están un poquito más cerca del mundo espiritual. Y entonces también están muy abiertos a nuestras inquietudes, siempre, siempre educándolos desde la razón, desde el razonar las cosas, que es el método didáctico que Kardec nos trajo con el espiritismo, el razonar a través de la propuesta de Perlatosi, que tiene una propuesta didáctica basada en el razonamiento y en el amor. Muchas gracias, Pedro Javier. Miguel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, vamos a seguir, ¿no? En este caso se la vamos a hacer a Valle, pero ya como ha dicho Rosa, ¿no? Es un coloquio, entonces podían apuntarse, ¿no? A aportar pareceres, ¿no? De la misma pregunta ambos amigos, ¿no? Que tenemos aquí. La segunda pregunta que tenemos vendría un poco abriendo este paso ya, Pedro, por eso se la propongo a Valle, ¿no? Es que según la experiencia que tenéis, podemos decir que en los hogares espíritas de nuestro país se plantea la educación espírita. Bueno, la verdad es que la asignatura pendiente del espiritismo en nuestro país precisamente es la educación espírita de la infancia y la juventud. Voy a hablar de la experiencia como educadora de bastantes años y lo que sí puedo decir es que no se traslada, la vivencia
de la experiencia espírita de los padres en el centro espírita no suele trasladarse al hogar. Si somos sinceros, si somos claros y honestos, hay una problemática y es que muchas de las familias acuden los padres al centro espírita pero no traen a los niños. En otras ocasiones nos encontramos con familias espíritas que llevan a sus hijos a colegios católicos donde reciben una educación en base a los postulados de la Iglesia. Entonces nos encontramos con los conflictos correspondientes, ¿no? En cuanto a cómo ofrecerles desde el centro espírita una educación espírita que no entre en confrontación muchas veces con lo que en el colegio religioso les enseñan. Entonces tenemos ahí una asignatura pendiente todavía en ese sentido. Necesitamos concienciar a los padres, necesitamos concienciarnos todos, porque en definitiva todos hacemos ese papel educador, no solamente los padres, los abuelos, los tíos, los primos, todos hacemos ese conjunto familiar o en el propio ámbito de la sociedad, ¿no? En la que hacemos ese papel también de educador. Yo veo también que hay una cierta vergüenza a decir que somos espíritas, a trasladar lo que sabemos, lo que conocemos, a vivirlo de puertas del centro para afuera, incluso en las propias familias, ¿no? Y ahí encontramos una dificultad muy grande y así lo hemos vivido durante todos estos años. Lamentablemente todavía no hay muchas familias que sean espíritas de toda la vida o espíritas que hayan nacido ya en el seno de familias espíritas, ¿no? Estamos ahí un poco en desventaja y cuesta mucho trasladarlo. No obstante, lo que sí es cierto es que al hablar de valores fundamentales, de valores universales, de valores imperecederos, debería de ser mucho más fácil trasladarlo al seno de la familia, al día a día con los niños, al día a día con los jóvenes. Pero seguimos encontrando estas dificultades. Una cosa es cómo experimentamos nosotros el centro espírita, cómo lo vivimos, y otra cosa es lo que después trasladamos para la casa, ¿no? Hay todavía una cierta vergüenza en ese sentido. Muy bien. Yo creo que Pedro, si quiere complementar algo, ¿sí? Sí. Este asunto es un asunto muy difícil. Es muy difícil puesto que en España el espiritismo es minoritario. Las personas que se suelen acercar al espiritismo son ya personas que tienen una cierta edad o que al principio se acercan porque tienen mediunidad y por curiosidad, o otras personas que se acercan porque han desencarnado familiares cercanos y entonces quieren tener una cercanía con ellos. Entonces, luego las familias que son espíritas de toda la vida son las menos. Con lo cual, en los centros espíritas, si se hace una enseñanza para los niños, es muy reducida. Entonces, es un asunto difícil y complejo. Sin embargo, yo que estoy trabajando siempre con niños fuera de lo que son los centros espíritas, porque trabajo en la escuela pública, sí siempre estoy pensando de qué manera se pueden llevar ciertos valores o ciertos pensamientos que nosotros tenemos a ellos que le puedan ser de mucha utilidad sin chocar, porque nuestra filosofía choca mucho con las personas en el momento que hablas de espíritu y todo este tema. Sin embargo, los valores que transmite el espiritismo son tan bonitos y entre comillas, tan mágicos para los niños que les atraen. Entonces, a través de los cuentos, a través de la literatura, a través de las canciones, podemos transmitir muchas enseñanzas que se pueden divulgar y ese mensaje sí puede calar en esos niños que luego, cuando se hacen más mayores, todas esas cosas que han escuchado ya le van sonando.
Pero los centros espíritas nuestros son pequeños, son centros familiares y hay pocos niños. Sin embargo, sí hay que trabajar lo que es esto en el hogar, como estábamos diciendo antes, que es un santuario amoroso para explicar todas nuestras cosas con el ejemplo de vida. Muchas gracias a Valle y a Pedro. Mirad, hay una realidad que nos hemos encontrado y es que hay parejas en las que solamente uno de ellos es espírita. ¿Cómo conciliar esto frente a la educación espírita en el hogar que se desee impartir? Para Valle, primero. Bueno, sí, esta es una realidad bastante frecuente, ¿no? Cuando nos encontramos esta situación en la que generalmente la madre, por de paso, pues viene al centro espírita con sus hijos, pero bueno, un poco pues al margen, ¿no? de la figura del padre, que en nuestra experiencia, ¿no? Pues suele ser el hombre siempre como un poco más resistente, ¿no? Bueno, la verdad es que Pedro lo ha dicho, ¿no? Tenemos que intentar trasladar esos valores en el día a día, en la vivencia del día a día. Que nosotros lo que aprendemos al respecto de la doctrina espírita no es un conocimiento que tenga que quedar inerte, todo lo contrario, es un conocimiento que hay que ponerlo en acción, que hay que vivenciarlo, hay que predicar, como yo digo, ¿no? Con el ejemplo, con nuestro ejemplo de vida, como ha dicho Pedro, ¿no? Qué mejor lugar para ofrecer ese ejemplo que el propio hogar, que la propia casa, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, ¿no? Que además eh, muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Son esponjas con patitas, ¿no? Absorben del entorno absolutamente todo lo que escuchan, todo lo que es muy importante, más que hablar de espiritismo, ejemplificar, vivirlo, vivenciarlo, ¿no? En todas y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, ¿no? Ahora mismo, sin ir más lejos, estamos atravesando un momento en el que sería muy, muy sencillo, ¿no? O es muy sencillo, puesto que estamos todos, bueno, ahora ya no tanto, pero en estos meses anteriores, encerrados, ¿no? En la casa, compartiendo prácticamente las 24 horas del día. Es un momento magnífico, ¿no? Para juntos vivenciar y poder explicar y trasladar a los niños todos estos valores como son la solidaridad, como es la colaboración, como es el amor y el respeto por el otro, que como digo son valores universales, no son exclusivos de la doctrina espírita, ¿no? Entonces, siendo así, no debería de haber ninguna dificultad para que en el seno del hogar, que es donde precisamente tenemos que transmitir estos valores, no tanto en la escuela los niños van a instruirse, naturalmente que también reciben una educación en valores, pero digamos que la responsabilidad fundamental está en el seno de la familia. Y tenemos que aprovechar cada circunstancia de cada día para ejemplificar aquello que sabemos, aquello que pensamos, aquello que la doctrina espírita deja para nosotros. Para mí es muy paradójica esta situación que encontramos aquí en España. Supongo que por todo el proceso histórico y demás, ¿no? De que todo aquello que tiene que ver con determinados conocimientos o determinadas cuestiones que tengan que ver con el Evangelio de Jesús, con los valores ético-morales basados en el Evangelio de Jesús, son o por una parte rechazados absolutamente por identificarlos de alguna forma con la Iglesia Católica, o bueno, tenemos la otra situación, ¿no? La del materialista empedernido que no quiere que ni siquiera eh, se nombre la figura de Jesús y se tenga presente la figura de Jesús. Sin embargo,
como digo, estamos hablando de valores que están insertos en el propio Evangelio y que podemos transmitir sin hablar de doctrina espírita, sin hablar de espiritismo y sin hablar mismo de Jesús, ¿no? Si es que no podemos hacerlo de otra manera. Pero sí que tenemos una responsabilidad grande porque de ello depende los adultos del futuro, ¿no? La propuesta educativa de la doctrina espírita nos dice que el proceso de educación no empieza en la cuna, antecede a la cuna y no acaba en el túmulo, prosigue, ¿no? Porque es la educación del espíritu inmortal para la plenitud, para la perfección. Es un proceso continuo. De hecho, la reencarnación tiene ese valor, ¿no? La reencarnación no es más ni menos que un proceso educativo de reeducación del espíritu inmortal para que vaya él mismo descubriendo sus talentos, ¿no? Nosotros, padres, educadores, tenemos la obligación de hacer esa labor con nuestros niños y es una obligación moral, es un deber moral, con lo cual, bueno, pues podemos hacerlo de muchas formas. Yo creo que a día de hoy tenemos recursos suficientes, como ha dicho Pedro, para trasladar esos valores a través de los cuentos, de los libros, de la música, sobre todo y fundamentalmente de nuestro propio ejemplo. Muchas gracias, Valle. Muy bien, vamos a continuar, ¿verdad? Con una pregunta de nuestros invitados para Pedro, en este caso. Nos dicen que si las nuevas generaciones, siendo espíritus más evolucionados, que van a impulsar un mundo de regeneración, ¿cuál es el papel de los padres en cuanto a educación? Ya que a veces repetimos patrones de nuestros padres, etc. Bueno, a los niños y a los jóvenes hay que escucharlos mucho. Hay que escucharlos mucho para aprender de ellos, para aprender las ideas que traen. Cuando se habla de regeneración, efectivamente podemos apreciar que hay muchos niños y muchos jóvenes que vienen en esa línea, pero muchos otros que no tanto, porque esta regeneración es lenta, no es de la noche a la mañana. Nos encontramos en la juventud actualmente también muchos problemas que tienen de violencia, de agresividad, muchas dificultades. Sin embargo, también hay otra parte de los jóvenes que vienen con grandes ideas y es muy importante escucharlos, igual que los arbolitos cuando se siembran, que se van torciendo y hay que ponerles una cañita, pues hay que hacerle algo así a ellos, dentro de nuestro ejemplo, con nuestros valores, valores evangélicos, valores de tolerancia, de amor al prójimo, de entrega a los demás y sobre todo siempre con nuestro ejemplo en la fe del porvenir, que además esa fe en el porvenir de la inmortalidad del alma es muy atrayente para ellos, porque los postulados espíritas son novedosos y son actuales en la sociedad. La reencarnación es un concepto interesante para ellos. La pluralidad de mundos habitados les encanta, a los jóvenes les encanta cuando se les habla de que los planetas están habitados, de que existe gente como nosotros, que vamos evolucionando. Todos esos postulados es importante trabajarlos con ellos, con naturalidad, sin choques, sin imponerles nada. Y para la pregunta que ha sido de estos chicos que vienen tan más evolucionados, es muy importante invitarles a lo nuestro, que estudien, que piensen por ellos mismos, que sean libres, que se equivoquen y que aprendamos de ellos. Insisto mucho en eso, que aprendamos de ellos y ellos también de nosotros. Muchas gracias. Bueno, Verónica nos pregunta si hay material de educación espírita enfocado en español, enfocado para los niños. Se están creando en la actualidad materiales adaptados a España en cuanto a cuentos, canciones, vídeos que puedan auxiliar a los adultos en el hogar, completando esta pregunta de Verónica.
Valle. Sí, bueno, es un trabajo que llevamos haciendo ya varios años. De hecho, la Federación Espírita Española, la Comisión de Educación, tiene un blog donde vamos subiendo estos materiales. Vamos muy despacio porque, bueno, llevamos un retraso grande, ¿no? Pero vamos rescatando materiales, manuales, adaptando, traduciendo, de manera de facilitar a los posibles educadores todo aquello que sea necesario. No obstante, hay que decir que si hablamos de la educación espírita en el centro espírita, bueno, hay un proceso, ¿no? En este sentido bastante sencillo de llevar adelante, ¿no? Porque podemos usar como currículo, por ejemplo, el libro de los espíritus y seguir los capítulos y subcapítulos adaptándolos absolutamente para los niños. ¿Cómo? Pues buscando historias, cuentos, vídeos, canciones que podamos usar para ofrecer el conocimiento, para llevar la idea, ¿no? a los niños, trabajar con ellos en forma de teatro, haciendo canciones, proponiéndoles bueno, diferentes manualidades. Es un proceso muy bonito, pero que en definitiva no es tan complicado. Basta seguir el libro de los espíritus, tema por tema, sistema por sistema, trabajarlo. Maravilloso cuando hacemos las clases sobre Dios, cómo podemos plantearlo, ¿no? Y naturalmente tiene que haber un trabajo de investigación, un trabajo de búsqueda de recursos, ¿no? Como pueden ser vídeos, como he dicho, canciones, pequeñitas obras de teatro que podamos adaptar para hacer con marionetas, ayudarles para que ellos colaboren también en la fabricación de los mismos, por ejemplo, las marionetas o cualquier otro tipo de recurso, ¿no? Lo cierto es que desde Europa llevamos varios años trabajando mucho en este tema de los materiales, ¿no? Traduciéndolos a diferentes idiomas, al francés, al alemán, al italiano, aparte de, por supuesto, pues al español, y adaptando estos materiales para que también en Latinoamérica puedan tener un referente, ¿no? Y una cantidad de materiales que puedan servirles. Como digo, están en el blog a disposición, así como también los cursos, ¿no? Todo aquello que el educador tiene que saber, porque no vale con la buena voluntad, ¿no? El educador espírita tiene que conocer cuál es la pedagogía, cómo se trabaja, cuáles son los recursos, y por supuesto estudiar mucho y educarse también. El educador, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, el educador tiene que educarse para poder educar. Bien, pues continuamos. Muchas gracias, Valle. Esta pregunta para Pedro, entonces, de Alfonso, nos dice que puesto que en otras corrientes filosóficas o religiosas no se ve bien ciertos tipos de familias, como monoparentales, homosexuales, etc., desde el punto de vista espírita, ¿qué influencia tiene la diversidad familiar en cuanto a esta educación? Lo fundamental en cualquier grupo familiar es el amor y el clima familiar amoroso que se tenga. Eso es lo que hay siempre que intentar, sea monoparental, biparental, con primos, con tíos. Ahora hay muchas familias que están solos, los padres y los hijos, porque están separados. En cualquier circunstancia de la vida, porque nosotros no podemos juzgar las circunstancias que tiene cada persona, pero en todos los grupos familiares lo que debe premiar siempre es el amor. Y nada más, nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Cada uno tiene sus circunstancias, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene que pasar sus expiaciones, sus pruebas y trabajarlas. Y dentro de ellas, siempre el amor a esos hijos, no abandonarlos, estar con ellos,
mostrarnos tal como somos, con nuestros aciertos, con nuestros errores, en ese abrazo con ellos. Pero lo importante es eso, que el grupo familiar sea de las personas que sean, que haya lazos de amor. Eso es lo único que debe preocuparnos. Muchas gracias. Unas respuestas muy, muy claras. Muchas gracias. Mira, Valle, a nuestra compañera Carla le surge una duda. Has apuntado, habéis hablado sobre ello ya. Ella dice, ¿cómo podemos explicar a los niños las parábolas de Jesús según el espiritismo cuando este niño va a un colegio católico y tiene una religión cultural o va a la iglesia? ¿Cómo conciliar esto? Claro, es difícil, es complicado porque podemos herir las sensibilidades. Tener en cuenta que estamos poniendo al niño en una disyuntiva entre lo que, por un lado, le estamos diciendo nosotros, que somos espiritistas o vamos al centro espírita, y lo que le están diciendo en el colegio, ¿sí? Con los roles de autoridad que también tienen, por supuesto, los profesores y las personas que les educan, que para ellos son un referente. Eh, les, hay muchas cuestiones que podemos, en las que hay divergencia, ¿no? Determinados conceptos, ¿no? Yo recuerdo haber tenido en las aulas alguna cuestión de este tipo, pues con niños que tienen una formación católica y entonces no pueden entender que nosotros les digamos que Jesús, hablando del tema de Jesús, que Jesús no es Dios, ¿no? Porque en el colegio les están enseñando absolutamente lo contrario, ¿no? O los conceptos del cielo y el infierno, ¿no? Sabemos mucho de esto, ¿no? De muchas aulas en las que hemos tenido que explicar e intentar llegar a posturas que no fueran incluso agresivas, me refiero en el sentido para los niños, ¿no? Que no la recibieran de una forma agresiva, ¿no? Que no podemos decir lo que te están contando en el colegio es falso, es mentira. No podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces hay que buscar las fórmulas. En cuanto al tema de las parábolas de Jesús, yo que suelo, cuando me gusta mucho ir a las librerías, entonces busco muchos libros, sobre todo por esto, porque como libros espíritas infantiles no tenemos muchos en España, desgraciadamente pues buscamos, ¿no?, aquellos que tienen alguna enseñanza moral. Y yo puedo decir que hay libros de las parábolas de Jesús explicadas para los niños maravillosos, maravillosos, fantásticos, que podemos sin, ¿cómo decir?, sin entrar en conflicto con aquello que les están enseñando en el colegio, sí podemos transmitirles una enseñanza espírita a la luz del espiritismo, siguiendo esas lecturas. ¿De acuerdo? Hay libros, concretamente de las parábolas de Jesús, hay libros magníficos, infantiles, ¿no? Donde podemos ir introduciendo determinados conceptos, como digo, intentando no entrar en conflicto. La cuestión es cómo el niño va a gestionar esto. Esto ya va a depender luego de cada niño, porque además ocurre, o al menos en nuestra experiencia ha ocurrido, que muchos niños nos han manifestado, es que mi madre me dice que en el colegio no diga que vengo al centro espírita, o que no diga que soy espiritista, o que vengo. Entonces, entramos en situaciones que son muy complejas y que las familias tienen que tratar de resolver, ¿no? Cuando decidimos darles a nuestros hijos una educación, eh, tenemos que ser muy coherentes porque verdaderamente les ponemos a ellos en una tesitura un poco delicada. Igualmente a veces en las clases mismas en el centro espírita les da vergüenza hablar de determinadas cosas que les dicen en el colegio, ¿no? O sea, lo vivimos en los dos sentidos, ¿no? Y creo que en ese sentido las familias deben de ser coherentes. Porque si yo soy espiritista y quiero que mi hijo
estudie o vaya a la escuela espírita, a mi centro espírita, bueno, pues tengo que valorar, ¿no? Tengo que valorar una serie de cosas, porque si no es complicado. Son niños que normalmente pues tienen que hacer la comunión, tienen que acudir a misa los domingos, que no pasa nada, quiero decir, no pasa nada, es una formación religiosa como otra cualquiera, pero tenemos que entender que entra en conflicto muchas veces con lo que en el centro espírita pueden escuchar o nos pueden escuchar a nosotros mismos. No sé si he respondido. Muy bien. Sí, vemos que hace falta esa revisión de los conceptos que la doctrina nos ofrece, que no en todas las perspectivas religiosas, filosóficas, pues tenemos esa posibilidad, y nosotros tenemos que tener prudencia e ir dando esos aspectos, ¿no? Para que se vayan valorando. Muy bien, seguimos entonces, porque ya llevamos 45 minutos, ¿no? Y todavía hay muchas preguntas que nos hacen. Para Pedro, en este caso de Raúl, que nos pregunta qué edad sería más conveniente para introducir al niño en el estudio, evidentemente del espiritismo. Bueno, vamos a ver. Si entendemos el estudio como la explicación de conceptos que nosotros consideramos naturales, pues nosotros se los vamos contando a los hijos en cualquier momento, desde que son chiquititos, con naturalidad y adaptados siempre al nivel que ellos tienen. Cuando empiece a estudiar un niño más formalmente, yo creo que va a ser el mismo niño que lo pida, de forma natural, porque le va a ir saliendo al participar en las reuniones, al participar en las conversaciones familiares, cuando empiece a abrir el libro de los espíritus, cuando empiece a abrir el libro de los medios. Yo pienso que cada niño lleva su propio proceso, pero la educación desde el momento que van naciendo y tienen ya sus 3 añitos, 4 añitos, ya con el ejemplo van viendo la forma de actuar de los padres. Ya van viendo en las casas cómo la educación que se va dando cuando desencarna la abuelita o el abuelito y la oportunidad que hay ahí para hablar de esa fe en el porvenir, de decir, no, ellos no se han muerto, ellos continúan y la existencia es una alegría y ellos van percibiendo eso en el hogar y en la adolescencia con esos testimonios y ellos mismos son los que de forma natural deben empezar a estudiar. Hay que orientarlos un poco, pero tampoco hay que imponer demasiado para que no cojan rechazo. Pero insisto y pienso que eso es bueno, que ellos marquen su propio ritmo, porque el espiritismo tiene un libre albedrío en su filosofía y un razonar. Y el razonar invita a conversar y a estudiar de forma natural. Muchas gracias. Valle, hay una pregunta de Rodrigo que seguramente pues se están haciendo muchos padres y muchas madres. Él dice que cómo educar a niños que manifiestan mediunidad desde pequeños pero tienen miedo, ¿no? ¿Qué directrices se pueden seguir, puedes dar a las familias, ¿no? Para direccionar adecuadamente esta situación? Bueno, esta es una situación también bastante normal, bastante común, precisamente porque la infancia se caracteriza porque los niños, cuando más pequeñitos son, más próximos están al mundo espiritual, más en contacto están con el mundo espiritual. Podemos decir que incluso participan de alguna manera de los dos planos de existencia, ¿no? Entonces es normal en ellos que hablen de familiares desencarnados, que ven en casa, que hablen de personas a las que ven, incluso que sientan miedos porque son personas desconocidas o que no se les antojan agradables, etcétera, etcétera. Esto es normal, todos nosotros somos medios y en diferentes grados, naturalmente. Ahora bien, cuando llegados a cierta edad vemos que los niños tienen una mediunidad ostensiva, entonces sí que es conveniente que empecemos un poco esa labor, como ha dicho Pedro, de hablarles del mundo espiritual, naturalizando las cosas, eh, sin meterles miedo,
sin decirles, como decimos a veces, estás tonto, eso no lo has visto, eso no existe, eso no ha pasado, porque esto es algo que es absolutamente contraproducente. Generamos en los niños situaciones psicológicas muy complicadas, ¿no? Lo que ellos ven obedece a una realidad y nosotros lo estamos negando, con lo cual les estamos diciendo básicamente que no están bien, o que son raros, o que tienen visiones, o que tienen algún problema psicológico, ¿no? Aunque nosotros no se lo estemos diciendo así, los niños lo perciben de esta manera, ¿no? Entonces, hay que ser muy prudentes, muy cuidadosos, hablarles del mundo espiritual con naturalidad. Efectivamente, lo que has visto es así, no te preocupes, somos espíritus, son nuestros familiares desencarnados que vienen a vernos, que nos visitan, que están al otro lado de la vida, pero que nos tienen el mismo amor que nos tenían cuando estaban vivos. eh, en fin, naturalizar mucho las cosas. Si tenemos oportunidad, ocasión de ir a un centro espírita, mucho mejor, porque en el centro espírita nos van a orientar según las circunstancias y nos van a posibilitar quizá que los críos puedan ir a esas aulas de infancia y juventud donde van a poder ir conociendo también de una manera natural y muy bien como el mismo Pedro ha explicado, ¿no? Normalmente las clases las conducen ellos, por más que nosotros queramos conducirlas, las conducen ellos porque sorprendentemente son grandes maestros. Yo creo que aprendemos nosotros más que ellos, ¿no? Entonces, si hubiera oportunidad de ir a un centro espírita donde pudieran facilitarles esta enseñanza, sería de gran ayuda, ¿no? Y además orientar a los padres en cada momento, porque se pasan fases. Como digo, cuando son muy pequeños es un proceso natural que a lo mejor cuando ya nos vamos acercando a los 7 8 años remite y no vuelve a darse nunca más. En otras ocasiones comienza la adolescencia de una manera muy brusca. En otras ocasiones el niño lo normaliza y lo vive toda su vida con normalidad, ¿no? Pero van pasando diferentes fases y se necesita siempre la orientación, la buena orientación, ¿no? Para que eso pueda ir a buen puerto. Como digo, nunca naturalizarlo siempre y ofrecerles la seguridad del amor, la seguridad de que los estamos comprendiendo, de que entendemos su problemática. Eso es muy importante, que entendemos lo que está sucediendo, que no están locos, que no ven visiones, que no les pasa nada en la cabecita, que son normales como cualquier otro niño, y poquito a poco reconduciendo esto, ¿no? El Evangelio en el hogar es muy importante también, no podemos olvidarlo. El introducir esta práctica en nuestro hogar, porque es un momento, bueno, todos sabemos ya los beneficios que procura, ¿no? Para todos nosotros, para nuestra casa, la paz, la seguridad de la asistencia espiritual, la posibilidad de intercambio con los familiares en las problemáticas del día a día, conversar sobre los problemas del día a día a la luz del Evangelio. Todo esto va a ser muy enriquecedor para los niños y para los jóvenes. Muy bien, muchas gracias, Valle. Bueno, amigos, cerramos el chat porque ya no nos va a dar tiempo con las preguntas que tenemos y tenemos una sorpresa para el final, entonces tenemos que ir cerrando ya el chat, ¿verdad? Agradecemos mucho las preguntas, la participación de todos. Para Pedro, entonces, la siguiente pregunta, que ya creo que él viene iluminando esta cuestión, pero alguna palabra más, Pedro. ¿Cómo evitar que los niños pierdan interés en la doctrina por su entorno de amistad, especialmente en España, donde la doctrina no está tan extendida? ¿Cómo atraer a los niños para el estudio, dado que los materiales espíritas suelen tener un lenguaje muy complicado? Bueno, la educación, no solo la espírita, sino toda la educación en general, tiene que tener una característica fundamental que es la paciencia. El educador tiene que tener muchísima paciencia. Y las personas, cuando en la vida nos perdemos, encontramos también buenas oportunidades para luego reencontrarnos, porque todo lo que nos ocurre sabemos que nos ocurre por algo. Nos vamos a encontrar todas las combinaciones, todas las familias se van a encontrar todas las combinaciones.
hijos que van a entrar dentro del espiritismo, hijos que van a rechazarlo rotundamente, que es un clásico, hacer lo contrario que lo que dicen los padres. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de eternidad, tenemos un concepto de existencia en la cual la vida y las diferentes existencias dan muchas vueltas. Y toda la educación de los padres nunca queda en saco roto, porque aunque a veces con la adolescencia aparecen esos desvíos, cuando esos adolescentes empiezan a crecer y empiezan a ser adultos y empiezan a crecer, empiezan luego, más adelante en la vida, a aflorar esas semillitas que sus padres les enseñaron desde que eran chiquitos. Y ya, además, cuando sus padres desencarnan y van recordando todas esas enseñanzas, son muchas las ocasiones en las que ellos mismos quieren encontrar un centro espírita, en las que ellos quieren reconducirse en ese sentido. Por lo tanto, los padres deben cumplir con esa obligación que es educar a sus hijos en esos valores espíritas. Y siempre, como pasa con Jesús, con la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se iba y después, a la mínima oportunidad que quería volver, el padre le montaba esa fiesta. Y el hermano le decía, ¿por qué le has montado esa fiesta si él se ha gastado todo el dinero, ha sido toda su rebeldía? No pasa nada, porque es mi hijo y está en casa. Pues que no se desfallezca, que pensemos siempre en esos conceptos de eternidad de la existencia. La adolescencia dura poco, hay libre albedrío, hay que respetar a los hijos, aunque hay que explicar claramente cuál es el punto de vista de los padres. Pero siempre les invito a eso, a la paciencia y al amor. Siempre que estén con ellos en todas las circunstancias y que cuando ellos quieran volver después de esa rebeldía, siempre encuentren los brazos amorosos de sus padres. Muy bien. Vamos con una última pregunta para Valle. Estamos hablando de inquietudes reales y hay una persona que pregunta, en el caso de padres divorciados, si uno de ellos introduce al hijo en la doctrina espírita y además el niño muestra cierta facultad mediúnica, ¿al otro progenitor hay que esconderle todas estas circunstancias y hacer que incluso el niño llegue a mentirle para no hacer ver que su padre, madre le está hablando de espíritus? Y pregunta, ¿existe alguna alternativa moral o positiva a esta situación y evitar el engaño o hacerlo lo menos posible? El engaño, nunca. El engaño, jamás. Jamás. Los adultos debemos de sentarnos a hablar como adultos, desde el amor, con una problemática, ante una problemática de un hijo, como cualquier otra problemática que pueda presentarse en la vida. Los hijos no son de los padres varones ni de las madres. Los hijos son de la pareja, son de los dos. Y los asuntos que conciernan a los hijos deben ser hablados, consensuados y debatidos por la pareja siempre para llegar a acuerdos, para llegar a que haya una comprensión de la situación y entre los dos poder ayudar, poder auxiliar al hijo. Mentir jamás, esconder tampoco. Llevar un niño al centro espírita, primeramente hay que decir, y es muy importante, que en los estatutos de la mayoría de los centros espíritas se recoge que la participación de los menores ha de hacerse con el consentimiento de ambos padres, padre y madre, de ambos progenitores, educadores, etcétera, ¿no? Ningún centro espírita con una base ético-moral seria debería acoger a una persona en estas circunstancias sin conocimiento del otro progenitor, ¿no? Por razones obvias. Y desde luego lo que no podemos nunca aconsejar y no podemos nunca recomendar, naturalmente, es la mentira, es la ocultación, es obligar al niño a mentir. Todas estas cuestiones tienen que ser resueltas por los adultos, siempre por los adultos, y hacer lo que mejor se pueda. Repito, no es necesario
para dar una educación espírita, una educación basada en los valores ético-morales del Evangelio, que los niños vayan a la casa espírita. Se hace desde el día a día, desde la convivencia, desde los acontecimientos diarios, desde las situaciones que están sucediendo alrededor. Cualquier momento es oportuno para ofrecer una enseñanza, para ofrecer una orientación, como ha dicho Pedro, desde la paciencia, desde el amor, desde la tolerancia también, ¿no? Porque muchas veces le decimos cosas a nuestros hijos que no entran en esos parámetros mentales y tenemos también que respetar. Para educar la mediunidad es necesario ir al centro espírita. En el niño no vamos a trabajar su mediunidad, el niño no va a desarrollar su mediunidad. Entonces, vamos a fortalecer esos valores ético-morales en casa, vamos a hacer, si es preciso, que siempre lo es, un evangelio en el hogar, vamos a ofrecerle otras posibilidades, pero mentir y engañar nunca. Bueno, pues muchísimas gracias, Valle, muchísimas gracias, Pedro, por la sinceridad y la sabiduría con la que nos habéis iluminado en esta noche, en este tema tan importante para todos, pues como estabais muy bien diciendo, los niños son las semillas del futuro. Y quisiéramos en esta noche tan especial terminar con una sorpresa, ya que tenemos en la sala a un artista y a un compositor de canciones para niños. A ver si tuviera por ahí alguna canción para motivar a las familias que nos pudiera ofrecer en esta noche. Pedro, querido amigo, ¿te apetece cantarnos? Sí, quería decir una cosita para, antes de nada, que es muy importante en la educación espírita en el hogar y que lo que voy a hacer ahora viene un poco en relación con eso, que es la oración. Los niños y las niñas, desde que son muy chiquititos, están muy abiertos a la oración. Y es muy importante que a ellos, desde que son chiquititos en las casas, les enseñemos ese recurso que tenemos en la existencia, que es la oración, que es lo que nos comunica con nuestro Padre, que es el amor del universo, que es Dios, y es lo que más nos ayuda en todos los momentos de la existencia y todos nosotros lo sabemos. Y no podemos olvidar cuando nos vamos con ellos a la cama, cuando les contamos el cuento de buenas noches, que los acostumbramos desde chiquititos a orar, que cuando sus padres y sus madres les falten, ellos se acuerden de ese recurso tan bonito y que tanto alivia el corazón. Y entonces, efectivamente, sí, vamos a terminar como si esto fuera un cuento de buenas noches para los niños en el hogar, con una cancioncita que habla de estas cosas y que está un poco inspirada en el libro que se llama Los mensajeros espirituales y que está un poquito adaptada para cantársela a los niños. Y yo a veces esta canción la canto en el colegio, la canto en la escuela pública y allí la escucha todo el mundo y nadie dice nada. Tengo amiguitos dentro de mí. Cuando cierro los ojitos, tengo amiguitos, sí, 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 sí. Si me concentro un poquito y los veo cerquita de la tierra, pendientes de todo lo que está por venir. Y los veo en mis sueños y me cuentan que se alegran por todo lo bueno que hay en mí. Allí, cerquita de esa estrella, reunido está el comando, que es luz del porvenir. Y así, mirando y reclutando a los que del planeta con ellos quieran ir. Y sí, iremos navegando, nuestro rumbo cambiando, el que nos hace sufrir. Y sí, leyendo y estudiando los códigos secretos de un cielo que está aquí. Mensajeros del espacio, aunque seáis invisibles, yo sí que os puedo sentir.
Un mensaje intergaláctico, no hagas a los otros lo que no quieras para ti. Mensajeros del espacio, aunque seáis invisibles, yo sí que os puedo sentir. Un mensaje intergaláctico, no hagas a los otros lo que no quieras para ti. Muchísimas gracias, querido amigo, por esta canción tan preciosa que ha sido un broche maravilloso para terminar en esta noche. Y quisiéramos pedir a nuestra querida Valle que nos regalase una oración final desde su corazón para que pudiéramos seguir siendo niños durante unos instantes más. Gracias. Pues sí, vamos a pedirle al Maestro Jesús en esta noche que despierte en nosotros ese niño que quedó en el pasado, lleno de ilusiones, de sueños, de fantasías que en este momento, por los que atraviesa nuestro planeta, no son tan necesarias para poder continuar adelante con ilusión, acompañando este momento de transición, ya de regeneración de nuestro mundo. Y esos sueños, esas ansias por volar, se traduzcan en nosotros en realizaciones de paz, de solidaridad, de armonía, que se traduzcan en acciones que hagan el bien entre todos nuestros hermanos. Vamos a pedir en esta noche para que este planeta, esta casa planetaria tan maravillosa, en la que Dios quiso que desarrollásemos nuestro espíritu, se vea inundado de paz y de luz, que todos los seres humanos en este momento puedan sentir la presencia de Jesús en sus corazones. Que la violencia, las guerras, el hambre, la soledad, todos los males que azotan la tierra, sean por fin barridos de su faz, y que entre todos unidos de la mano podamos construir este mundo nuevo que nos espera a todos. Escuchemos a los niños, a los jóvenes, que se constituyen ahora como sus espíritus nuevos, renovados, que vuelven para instaurar esta era de paz en la tierra. Que Dios nos dé fuerzas para orientarlos, para ayudarlos, para proporcionarles las herramientas que ellos necesiten para la construcción de este reino de amor en nuestra morada terrena. Gracias, Maestro Jesús. Gracias a nuestro Padre, y que así sea.